Bon dia, comencem aquest segon dia de la jornada Ciutats de Ciència. Moltes gràcies per haver vingut, els que no havíeu vingut ahir, i per continuar, els que sí que veu venir. Avui comencem amb la ponència de la Imma Aguilar. La Imma Aguilar és directora general de FECIT, de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia del Ministeri de Ciència i Innovació i va ser també cap de gabinet de Pedro Duque, de l'anterior ministre de Ciència i Innovació. La Imma per això també ha treballat molt en temes de comunicació política i campanyes electorals a Espanya i a Llatinoamèrica. Per tant, una mica té tant l'àmbit científic com molt l'àmbit també de la comunicació i en aquest cas de la comunicació científica. Així que jo sense més us deixo amb ella. Farem igual que ahir amb l'Enric Banda. La idea seria que fes una xerrada d'uns 25-30 minuts i que després tinguem temps per preguntes. La Imma farà la ponència en castellà o en català, el que vulgui, però podeu fer preguntes en català perquè tenim una valenciana a la sala, així que entén català perfectament. Moltes gràcies, Imma. Gràcies, Júlia. Molt bon dia a tots, moltes gràcies. És un plaer participar en aquestes jornades d'un tema tan proper a la meva tasca, que és la ciutadania i la ciència i la ciutadania. El títol de la ponència, Ciència amb la ciutadania i per a la ciutadania, crec que és molt explícit del que volem tractar en aquesta xerrada, que m'agradaria que també provoqués les preguntes i les reflexions o els dubtes dels que esteu aquí assistint a la conferència. Bueno, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología es una fundación pública que depende del Ministerio de Ciencia y trabajamos en torno a 4 objetivos principales dentro de nuestra misión, que es la de conectar a la ciencia con la sociedad en toda su amplitud y en todos sus recovecos y ámbitos distintos. El primer objetivo, como veis aquí, yo no lo leo, pero bueno, lo voy a... Sí. Bueno, impulsar una comunicación científica, eficaz, ética y profesional con públicos diversos para fortalecer el diálogo y el compromiso mutuo entre la ciencia y la sociedad. Este sería el primer gran objetivo. El segundo tiene que ver con el apoyo al sistema español de ciencia y tecnología, que es apoyar el desarrollo de un ecosistema de ciencia e innovación basado en... ¡Ay! Esto es un invento... basado en sistemas de información científica accesibles, interoperables y en abierto. Esta sería la parte del apoyo que le damos al sistema español de ciencia. El tercer objetivo tiene que ver con la internacionalización también de ese sistema, pero también de la cultura científica española, integrándose en el espacio europeo de investigación e innovación, que permite, por tanto, el aprovechamiento de las oportunidades y de las capacidades que tiene España en el marco europeo y global. Y el cuarto objetivo, que creo que es muy estratégico para nosotros, que es el promover el asesoramiento científico para la toma de decisiones informada a través de las evidencias científicas. Os hablaré de esto un poco más detalladamente. Bueno, el quinto objetivo es un objetivo transversal interno de la organización para trabajar por proyectos y en un ámbito basado realmente en las alianzas y en los partenariados con agentes de todo tipo, privados, públicos. Es un poco nuestro objetivo, ¿no? El plantearnos ser el nodo, ¿no? El nodo central de la cuádruple hélice, esa hélice con 4 aspas que funcionan coordinadas y a la misma velocidad, y que serían la industria, la academia, la administración y la ciudadanía. Por tanto, de estos objetivos surgen 12 proyectos estratégicos que voy a ver si... La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología lleva más de 20 años trabajando para impulsar la ciencia y la innovación. En la Fundación catalizamos la relación entre ciencia y sociedad, impulsando el crecimiento de la cultura científica española y fomentando la transferencia de conocimiento. Además, colaboramos intensamente con el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Nuestro plan estratégico para 2022-2024 tiene 12 proyectos estratégicos.
Sync es un medio de comunicación especializado en noticias científicas y acabamos de lanzar el primer Science Media Center en español. Impulsamos la ciencia de la comunicación científica, esencial para diseñar mensajes y estrategias más eficaces. Producimos contenidos que acercan el sistema de ciencia, tecnología e innovación a la ciudadanía. Contribuimos a que las administraciones públicas incluyan el conocimiento científico en la toma de decisiones y ofrecemos asesoramiento a través de la Oficina C, la Oficina de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados. Contribuimos a superar las fronteras entre la ciencia, la tecnología y las humanidades para explicar y comprender la complejidad de los retos y del mundo actual. Apoyamos el desarrollo de un entorno que valore y conozca los beneficios del avance tecnológico y las acciones de innovación. Promovemos la inclusión de la ciudadanía en el proceso de decisiones sobre ciencia y tecnología. Impulsamos la internacionalización del I+D+I español y visibilizamos la actividad científica, tecnológica y de innovación realizada por españoles en el exterior. Cultivamos la colaboración entre España e Iberoamérica. Estudiamos la situación de las mujeres en el ámbito de la investigación y la innovación. También estudiamos las tendencias más relevantes de la investigación y la innovación desde una perspectiva multidisciplinar y analizamos la percepción de la sociedad ante los avances científicos y tecnológicos. Desarrollamos una norma estándar unificada para las convocatorias de ayudas públicas. Bueno, no voy a detallar todos los proyectos, pero sí algunos de los proyectos que os hemos expuesto en este vídeo, que son las tablas de la ley, los 12 proyectos estratégicos. Nos gusta mucho este gráfico donde situamos todos los proyectos, todo lo que hacemos en FECIT, en este eje de coordenadas, donde los proyectos se sitúan o bien en el ámbito nacional o en el ámbito internacional, y como veis en el horizontal tenemos, digamos, aquellos proyectos que están orientados al insight, ¿no?, hacia dentro del sistema, hacia el apoyo al sistema de ciencia e innovación, y los que se refieren directamente, los que van directamente dirigidos a la conexión ciencia y sociedad, el outside, de alguna forma. Antes de un poco ir al detalle de algún proyecto, me gustaría hacer una pequeña reflexión, compartir con vosotros, sobre todo también si da lugar a posibilidad de debatir sobre esto, sobre el concepto de transferencia social del conocimiento. Habitualmente siempre nos planteamos la transferencia del conocimiento en dos áreas, ¿no? La transferencia industrial, aquella que habla del laboratorio al mercado, o sea, pues, por ejemplo, mediante las patentes. Y por otro lado, nos referimos a la transferencia social cuando hablamos de divulgación, educación, cultura científica, comunicación científica, que son los formatos tradicionales o clásicos de la transferencia social de conocimiento. Sin embargo, yo tengo una cierta tendencia a pensar que la transferencia social del conocimiento es más grande que la transferencia industrial. Es decir, que la transferencia industrial, la transferencia al mercado, forma parte también de los beneficios de los beneficios que la ciencia puede aportar a la sociedad en su conjunto. Es decir, no diferenciar la ciudadanía o la sociedad, como cuando hablamos de sociedad nos referimos a la ciudadanía de a pie, y cuando nos referimos a la industria nos referimos a otra cosa, ¿no? Yo creo que transferencia social del conocimiento es todo lo que significa traspasar los resultados de la investigación, traspasarlos al uso social de esos resultados, independientemente que sean para la toma de decisiones, que sean para el uso personal o lúdico de la ciudadanía, o sean para transformar una investigación en un producto del mercado.
Con este concepto, así un poco dándole la vuelta, ¿no?, a la clásica distinción, hay varios conceptos que me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? Uno es el derecho humano a la ciencia. El derecho humano a la ciencia es un derecho humano de los reconocidos por Naciones Unidas y además, curiosamente, es el último derecho que se ha desarrollado. El derecho humano a la ciencia no estaba desarrollado hasta hace muy poco tiempo, seguramente porque se estaba pensando en que la transferencia de ese conocimiento era una transferencia industrial. Y siempre se ha pensado que de alguna manera era reconocerle a las farmacéuticas el derecho a utilizar los resultados de la investigación. Cuando esta transferencia ya no se considera solo industrial, sino que se abre a pensar que la ciudadanía puede, digamos, ser beneficiaria de los resultados de la investigación de una manera directa, es cuando el derecho humano a la ciencia se desarrolla con esta perspectiva, con una perspectiva mucho más amplia, una perspectiva muy de uso social de la ciencia. Y, por tanto, el trabajo de en cómo impacta la ciencia en el día a día, en la vida cotidiana de los ciudadanos, organizados o no organizados, individualmente considerados o agrupados en intereses concretos. El segundo concepto que me parece, bueno, importantísimo es el de la ciencia culturalmente relevante. La ciencia es culturalmente relevante cuando esa transmisión de conocimiento se produce en el entorno de una cultura concreta, con unos valores concretos, una identidad concreta, un idioma concreto. De este concepto se derivaría la importancia de fomentar el uso de las lenguas locales en la transmisión de ese conocimiento. Y ahí entramos en un debate fantástico sobre la publicación en inglés, ¿no? Es un debate que os abro porque me parece muy fascinante. Yo creo que lo importante en la transmisión del conocimiento es precisamente no la relación, no la comunicación entre pares, no la comunicación entre los propios científicos, donde lo importante es que conozcan los resultados de las investigaciones, por tanto ciencia abierta, para poder evolucionar sobre esa ciencia previa hacia una ciencia más en progreso. En ese caso, la lengua franca es el inglés, como sabéis, pero no es lo mismo cuando estamos refiriéndonos a la transmisión de conocimientos útiles, cotidianos y socialmente relevantes, y en este caso también culturalmente relevantes. Ciencia pública es otro concepto, creo que no demasiado explotado. Igual que hablamos de sanidad pública y igual que hablamos de educación pública, la ciencia pública también es un concepto que se refiere a dos cuestiones. Una, al hecho de que está financiada en el caso de la ciencia pública, con recursos públicos, por tanto es una ciencia que sería tendente a ser apropiada, a que pudiera ser apropiada socialmente. Es lo que llaman la apropiación social de la ciencia. En muchos países de Latinoamérica este es un concepto que lo tienen mucho más incorporado que nosotros, no tanto transferencia de conocimiento, sino apropiación social, es decir, el retorno de una ciencia financiada con fondos públicos que la sociedad recoge para sus intereses, ¿no?, particulares. Y, por tanto, no solamente se refiere a los recursos financieros de esa ciencia, sino también a la vocación de servicio público que tiene esa ciencia. Por tanto, de nuevo, hablamos de transferencia de ese conocimiento. Ciencia ciudadana, pues todos conocéis el concepto, cuando los ciudadanos participan en el desarrollo de las investigaciones que se plantean desde la propia academia, centros de investigación o universidades. La ciencia abierta es otro concepto que también está muy acuñado y que, bueno, en España en muy poco tiempo habrá una estrategia española de ciencia abierta que tiene unas implicaciones bastante importantes, económicamente muy importantes, porque significa que hay que ir sorteando los monopolios en la publicación científica y, por tanto, dejar que la ciencia corra libre y gratuitamente en torno a todos los circuitos de las comunidades científicas internacionales. Y, por último, la ciencia para las políticas públicas, Science for Policy, que es otro concepto que la Comisión Europea está impulsando de manera muy importante y que es
que hay una manera de transferir conocimiento muy importante a los ciudadanos, que es a través de asesorar científicamente a sus instituciones de decisión. En cuanto a ciencia y ciudadanía, creo que hay tres áreas que es importante que nos planteemos, que son, por un lado, la cuádruple hélice, ya os hablaba de ella, ahora se habla incluso de la quíntuple hélice, en la que la quinta aspa serían los medios de comunicación o los espacios de comunicación, donde existen influencias que permiten orientar la información hacia los públicos diversos, pero en definitiva es una coordinación muy coreografiada, lo cual obliga a tener políticas muy orientadas a que esa cuádruple hélice funcione para que una hélice de vueltas, todas las aspas tienen que ir en la misma velocidad, y en este caso vuelvo a insistir que es la industria, la administración pública, la academia, universidades y centros de investigación, y la ciudadanía. Otro concepto que también es importante es el de no quedarnos en el nivel de la participación, sino que para que exista participación, esto en política es muy fácil de entender, ¿no? Para que exista una participación eficaz, alguien tiene que abrir la puerta para que se entre a participar. Alguien tiene que poner los medios, alguien tiene que establecer estructuras formales para que esa participación sea, que no siempre es, sea eficiente, sea representativa en género, en generaciones, en disciplinas, en especialización y sobre todo que tenga una incidencia. La participación no es un fin, es un medio. Es un medio para que algo ocurra, ¿no? Para que algo cambie. Por eso en los procesos electorales donde se percibe la posibilidad de un cambio suele haber siempre más participación. Cuando la percepción del cambio no es tan evidente o se supone que el cambio no se va a producir, no se participa mucho menos. Insisto, la participación es un proceso intermedio, es un proceso que es como digo, es un medio y no un fin. El fin sería el cambio o la modificación o la innovación o cualquier otra acción que permita algún cambio. En ese caso hablamos de cocreación o de colaboración o de cooperación. En el caso de la ciencia, el ejemplo de la ciencia ciudadana o de los laboratorios ciudadanos es un ejemplo en ese sentido, ¿no? Es un ejemplo en el que la participación se produce en igualdad de condiciones. Todos tienen la misma información, todos tienen la misma capacidad de influir, todos tienen la misma capacidad de tomar decisiones. Bueno, son reflexiones un poco de contexto que os hago porque nos movemos, yo creo que bueno, en la Fundación y en general en los espacios de cultura científica nos movemos un poco en estos debates o en estos espacios de reflexión. Formatos de transferencia que nosotros trabajamos en FECIT de una manera muy intensa, ¿no? Formatos intermedios, ¿no? donde existen intermediarios cualificados para llevar a cabo esa transferencia. En este caso os pongo el ejemplo de las UCCs, que son las unidades de cultura científica y de innovación que existen en muchos centros de investigación y universidades, hay 130 y tantas ya creo, y que es un modelo bastante exclusivo respecto a otros países. El modelo, una red de unidades de cultura científica coordinadas, intercambiando buenas prácticas, de hecho es un modelo bastante a imitar. Últimamente tenemos muchas consultas de otros países que nos piden un poco consejo respecto a esta red de unidades de cultura científica. Respecto al formato clásico de la cultura científica y de la divulgación, pues el producto más conocido de FECIT y más, yo creo que más influyente es en la convocatoria de fomento de las ayudas a la cultura científica, también os hablaré un poquitín más adelante. En el periodismo científico, que creemos que es un formato de transferencia claramente social, tenemos un medio de comunicación que es SINC, que hasta hace poco tiempo era una agencia de noticias científicas que los medios de comunicación generalistas o no generalistas podían replicar o podían republicar, ¿no? como cualquier agencia, en este caso pública. Ahora lo hemos transformado en un medio de noticias científicas basado, digamos, en el tema idiomático, es decir, noticias contadas en español, de manera que podamos establecer un espacio iberoamericano de cultura científica
que nos permite intercambiar conocimientos en ese espacio mucho mayor que el propio espacio español o incluso el propio espacio europeo. Asesoramiento, dos cosas que hacemos en este sentido. Uno lo habéis visto en el vídeo, el Science Media Center es una plataforma, yo la considero de asesoramiento a medios de comunicación, donde se les proporciona voces expertas, explicaciones de contexto a papers recientes, donde se trabaja con embargos, con lo cual se le denuncia a los periodistas determinados descubrimientos, pero se les explica antes de que sean publicados para que puedan contarlos con mayor especialización. Y la Oficina C, que es la Oficina de Asesoramiento Científico al Parlamento, al Congreso de los Diputados, que genera informes de evidencia bastante singulares, porque son muy cortos, se entienden perfectamente, los puede entender cualquier diputado y diputada perfectamente. Son fáciles de leer, que esto también es importante, están muy orientados a la comunicación clara. En eso tenemos el apoyo de nuestra amiga Estrella Montoliu, de la Cátedra de Comunicación Clara de la Universidad de Barcelona con la Diputació de Barcelona. Y sobre todo son informes que contemplan el conflicto de intereses entre disciplinas, porque evidentemente sobre un tema hay disciplinas que dicen una cosa y disciplinas científicas que dicen la contraria. Entonces, en esa articulación de explicación de conflicto de intereses y sobre todo con una perspectiva de ciencias sociales y humanas mucho más grande que un paper científico experimental natural, se generan esos informes que, por cierto, los podéis leer, los puede leer cualquiera. Alguien que quiera montar una empresa de hidrógeno verde puede informarse qué dice la ciencia sobre la eficiencia del hidrógeno verde o la sostenibilidad del hidrógeno verde desde el punto de vista económico, etcétera. Y bueno, y el Science for Policy, que es otra manera, como os decía, de transferir conocimiento a la sociedad, en este caso a través de intermediarios y sobre todo a través de decisores. Os pongo aquí 4 planos de algunas publicaciones recientes para que un poco os hagáis una idea de en qué campos nos movemos. El que veis primero arriba es el libro blanco de las unidades de cultura científica. Es el último. Vamos actualizando este tipo de, digamos, estos resúmenes. Como veis, somos muy pro y muy fans de los libros blancos. Estamos siempre haciendo libros blancos. En las unidades de cultura científica, que como digo, de verdad es un modelo muy singular, ¿no? respecto a otros países. Bueno, FODciencia es otro de nuestros productos singulares, que es un certamen de fotografía científica, o de ciencia fotografiada, como queráis, donde tratamos cada año más de que haya una conjunción no solo de un artista fotográfico o un científico que fotografía, sino que haya la conjunción de equipos más híbridos y que conjuguen lo que hemos dicho siempre, o lo que vamos a hablar también, arte, ciencia y tecnología, donde el arte no es un soporte para contar la ciencia o la ciencia no es un aporte al arte para, pues, en materiales, sino que caminen juntos, ¿no? Que desde el primer momento la investigación artística y científica se produzca al mismo tiempo, ¿no? sea compartida. Comunicación inclusiva de la ciencia, esto es una de las cosas que no había hasta ahora ninguna publicación que pudiera analizar la perspectiva de la inclusión en la comunicación de la ciencia. Y el libro blanco de Arte, Ciencia y Tecnología, que este es el anterior, el que se hizo en 2007, y ahora estamos a punto de publicar la actualización del libro blanco, que por cierto la presentaremos aquí en Barcelona, en el Sonar, en Sonar +D, cuando se celebre, y estaremos encantados. Y además contamos con un montón de aliados, sobre todo catalanes, porque hay mucha actividad de arte, ciencia y tecnología aquí, y muchos proyectos STARS, muchos proyectos europeos de la línea del Clúster 2, que también, por cierto, el evento de presidencia española de la Unión Europea referido al Clúster 2, que es el de ciencia inclusiva, industrias creativas, conexión con la sociedad, ciudades, eso también lo celebraremos en Barcelona por decisión expresa del Gobierno de España, porque consideramos que es Barcelona, ¿no?, el foco ese que tiene donde despunta realmente el arte, la ciencia y la tecnología.
Bueno, tenemos un consejo asesor que acabamos de estrenar, del que estoy muy satisfecha, la verdad. Contamos con 12 personas, 6 hombres, 6 mujeres, representando también generaciones distintas, disciplinas muy distintas, con un contrapeso muy balanceado entre las humanas sociales y las experimentales naturales. Y sobre todo que son personas que están muy relacionadas con nuestros proyectos estratégicos. Hay gente de la comunicación científica, del periodismo científico, de la investigación, de la evaluación, de los derechos humanos, derecho humano a la ciencia. Y la verdad es que bueno, os he puesto una foto de la primera reunión constitutiva que tuvimos virtual porque fue realmente increíble. No os podéis imaginar la cantidad de temas que nos sacaron, o sea, que es un consejo asesor de verdad, o sea, que está como muy por la labor de aconsejarnos. Y surgieron debates, quería reseñaros 2, que ellos mismos suscitaron en esa primera sesión constitutiva, 2 debates. Uno era el de la evaluación, el de cómo se mide el impacto, cómo se financia la ciencia, si se financia lo de siempre, si hay un efecto endogámico, qué pasa con las loterías, ¿no? Con la evaluación en la que le damos la oportunidad a proyectos nuevos random, es decir, aquellos que nunca le daríamos financiación porque los evaluadores evalúan sobre aquello que ya está previamente premiado. Y un poco para salir de esa endogamia. Esto nos lo propusieron el primer día. Y la segunda otra cosa que nos propusieron, que me parece súper importante en este contexto del que hablamos, es las mal llamadas vocaciones STEAM, ¿no? Mal llamadas vocaciones, las STEAM están bien llamadas, porque al final hemos metido todo ahí, que ya era hora. Bueno, esto yo tengo una teoría un poco radical que se reflejó en esta reunión, y es que dejemos en paz, ¿no?, a las niñas ya de una vez y hablemos con los formadores y a las familias, basta ya, ¿no? O sea, las niñas están empezando a pensar que son unas losers si no escogen una carrera, una ingeniería, o son unas cobardes. Basta ya, ¿no? Basta ya de presentarles referentes del copón bendito, ¿no? O sea, esas señoras brutales que tienen premios Nobel y que de repente uno se queda bloqueado diciendo yo no voy a poder ser como esta, mejor me dedico a la enfermería o a la filología, porque yo esto no... O sea, basta ya, ¿no?, de esta película. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de proyectos que se presentan a la convocatoria de cultura científica de vocaciones para niñas en las STEM. Que es verdad que todavía hay muy pocas, que todavía... pero mientras no haya en los staffs de decisión mujeres, por mucho que las niñas estudien carreras STEM, es decir, es un abordaje que requiere de otros puntos de vista, no solo, yo es que creo que deben estar hartísimas las niñas de primaria, ¿no?, y secundaria allí aguantando todo el día los tallercitos de STEM, ¿no? Vale. Pero ¿qué pasa con los formadores, que son los que realmente asesinan las vocaciones, ¿no?, o acojonan sobre las vocaciones? ¿Qué pasa con las familias que aconsejan a sus hijos, oye, ten cuidado, aquí vas a tener que competir con gente muy buena, fíjate, a ver, ¿qué pasa con eso? Yo eso lo he escuchado en gente de mi edad y de mi generación y con mucha formación, y con incluso carreras STEM, ¿no?, que le dicen a sus hijas, oye, no sé, aquí puedes pasarlo mal, ¿eh? O sea, yo de ti, en fin, daré una vuelta, estudia Derecho, ¿no? Esto yo lo he escuchado mucho, ¿eh? Bueno, estos 2 debates de repente surgieron así dentro del Consejo Asesor, con lo cual creo que es una herramienta que vamos a utilizar mucho porque nos va a poner en cuestión muchas de las cosas que hacemos en la FECIT y por ende en la cultura científica desde el Gobierno de España, ¿no? La convocatoria de FECIT, de la que os hablaba, este año tiene tres líneas nuevas que hemos introducido con la intención de orientar un poco la cultura científica, llevarla hacia espacios que creemos que que de forma natural no se llega, porque ya os digo que casi todo el mundo presenta talleres de vocaciones, y hemos propuesto 3 líneas de proyectos que sean consorciados, o sea, que haya diferentes agentes participando en estos proyectos que se han presentado a la convocatoria. Uno es arte, ciencia y tecnología, como os decía, en esa línea de que haya un agente local, un agente industrial, un agente académico trabajando juntos en un proyecto. Se han presentado muchísimos, algunos impresionantes, todavía estamos en la fase de evaluación. La segunda línea, también un poco novedosa, es la de ciencia ciudadana, en la que proponemos proyectos en los que se consorcie también
una parte académica, un agente local o un agente privado, o, digamos, donde se pueda trabajar de forma, incluyendo el máximo número posible de aspas de la cuádruple hélice. Y el último es el de cultura de la innovación, que también es un reto para nosotros porque todavía no sabemos lo que es la cultura de la innovación. Estamos, de hecho, estudiando primero qué es la cultura de la innovación. Tenemos mucha experiencia en cultura científica y queremos aplicar esa experiencia de trabajo en cultura científica, llevarla a cultura de la innovación, fundamentalmente porque el último informe de la OCDE con la Comisión Europea sobre transferencia de conocimiento en España, en las conclusiones finales, una de ellas decía textualmente que es necesario representar adecuadamente el imperativo de la innovación. Y además dijeron, esto lo podría hacer la FECIT. Claro, esto lo dice la OCDE y pues dices, pues habrá que hacerlo, ¿no? Entonces estamos un poco ahí, yo creo que todavía estamos un poco verdes en este sentido, pero bueno, creo que podemos aprender mucho de lo que nos propongan en estos proyectos de la convocatoria. Bueno, SINC es, como os decía, un medio de noticias en español. No me detengo mucho más. Si acaso en el SMC sí, porque seguramente es algo más difícil de entender, ¿no? Lo que es un Science Media Center. En ese caso os pongo el vídeo. Volviendo, digamos, o yéndonos a esa parte que tenemos, esa vocación y esa misión de perspectiva social en todo lo que hacemos, ¿no? La perspectiva social en la transferencia, hay 3 puntos que quiero subrayar también para un posible debate o una reflexión, y una es la presencia, o sea, qué papel tienen las ciencias sociales humanas en esa transferencia, no solo como los resultados de la investigación en estas áreas, sino qué papel pueden jugar en la transferencia de las ciencias sociales y humanas, ¿no? Creo que es un papel clave, es un papel transversal, es un papel incardinador de otras disciplinas. Creo que son, en nuestro ámbito, creo que son las disciplinas protagonistas, y es verdad que hasta ahora han tenido menos presencia, menos protagonismo y una cierta, un poco el hermano pobre, ¿no?, de las ciencias. De hecho, hay gente que no las considera ciencias, incluso hasta ese punto, son los terraplanistas de las ciencias. Y el segundo punto, que también creo que es el gran debate y el gran reto, es el impacto, es la medición del impacto social que tienen las acciones de la ciencia. En nuestro caso, las acciones de la divulgación científica o de la cultura científica. ¿Cómo impactan? ¿En qué transforman? ¿Cómo transforman? ¿Qué capacidad tienen de generar espacios nuevos de transferencia de conocimiento? Ahí el trabajo de los indicadores es fundamental y la reflexión sobre la evaluación es fundamental. Hasta ahora la evaluación científica también está en debate, pero la evaluación de la investigación es muy objetivable porque se basa en el impacto de las publicaciones, el número de citas, las financiaciones obtenidas de los programas ERC. Es decir, hay una serie de baremos bastante objetivables. En la cultura científica es más complicado medir el impacto. Tiene más impacto una conferencia en el Círculo de Bellas Artes con 500 personas escuchando, o un taller con niños en una zona rural donde nunca ha habido ninguna expresión ni ninguna actividad de cultura científica. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo impacta eso? ¿En qué transforma, no? Creo que eso es un poco el gran reto que asumimos para poder medir, ¿no?, la divulgación. Y sobre todo, y vuelvo a insistir, la importancia de la multidisciplinaridad o la interdisciplinaridad o la o la transdisciplinaridad. Pero en cualquier caso, el diálogo que las disciplinas tienen entre sí y un poco acabar con ese esquema clásico y un poco carpetobetónico de las ciencias por un lado, las letras por otro, tú eres de ciencias o de letras. Es algo que está Valerio aquí, somos un poco los pinipón de la defensa de esta ruptura, ¿no? Esa necesidad de fluir, o sea, las ciencias son las ciencias, ¿no? Y siempre me ha parecido un horror que a alguien le pregunte si eres de ciencias o de letras, ¿no? Porque a mí cuando alguien me dice que solo es de ciencias o solo es de letras, ya me da un poco de, ya pongo red flag, ¿no? Línea roja, O sea, la gente
es de las dos cosas. O sea, tenemos razón y tenemos pasión, tenemos corazón y tenemos mente. O sea, por tanto, esto de a los niños, otra vez vuelvo a los niños que de verdad, pobrecitos. Esto que les preguntan, bueno, ¿y qué vas a ser de mayor? ¿Tú qué coges, ciencias o letras? O sea, a mí me tranquiliza mucho que mis dos hijos no supieran qué demonios iban a hacer con su vida a los 18 años cuando tenían que escoger su carrera. O sea, me parece tranquilizador. ¿Por qué quiere decir eso? Que están abiertos, que les interesa todo, que les da pena decantarse solo por una cosa y dejar otras al margen, ¿no? Y entonces, o esto de que, mamá, yo es que no tengo ninguna vocación. Es que mis amigos todos, uno periodista, otro médico, otro tal, y yo es que no tengo vocación. O sea, soy como una pringada, porque no sé qué quiero hacer en la vida, ¿no? O sea, me parece que hay que desmontar, ¿no?, ese paradigma de la autorreafirmación en una parte de tus intereses personales, ¿no? Y eso, pues la propia universidad, la academia, ya de entrada nos marca eso, ¿no? Nos pide decidirnos por un compartimento estanco o por otro. Afortunadamente ahora los departamentos en las universidades empiezan a ser más interdisciplinares, los grupos de investigación empiezan a incorporar disciplinas distintas a las propiamente del propio departamento porque necesitan cierta interdisciplinaridad, y yo creo que esto tiene mucho que ver con el resultado final de esa transferencia de conocimiento. Bueno, plataforma de indicadores es un trabajo que tenemos siempre en progress, que es trabajar sobre qué indicadores son los que pueden medir el impacto no solo en producción científica, sino también, como veis, en la parte de cultura científica. Y aquí nos gusta mucho recibir opiniones, mucha gente nos escribe y nos dice, oye, en la plataforma de indicadores he visto un indicador y ahí hay un elemento un poco colaborativo, ¿no?, muy interesante, que nos gustaría en algún momento abrirlo realmente a un estudio más co-creador con grupos de interés, ¿no? Aquí está el documento o el informe más importante de los que publicamos cada año o cada 2 años, que es la encuesta de percepción social de la ciencia, que estamos a punto de presentar la del año 22, que por cierto la vamos a presentar en Valencia, porque, bueno, en Valencia no, la vamos a presentar en Madrid, estoy equivocándome, esta es en Madrid. Ahora os iré contando lo que vamos a hacer en Barcelona, que también son muchas cosas. La encuesta de percepción es la única encuesta que tiene estas características, o sea que haciendo más de 6.000 entrevistas en todo el territorio nacional, hace un trabajo para conocer la percepción social en torno a la ciencia. Es una encuesta, además, muy citada dentro del área de la investigación. Se hace cada 2 años, el trabajo de campo intermedio en el año intermedio y la publicación en el siguiente. Y en esta edición hemos incluido nuevas preguntas que tienen mucho que ver con áreas de interés, no solo en la ciencia, sino también en la comunicación. Os voy a leer algunos muy poquitos datos, porque como esto es un poco spoiler, más que spoiler es como un avance, porque la presentamos no me acuerdo, dentro de un par de meses, me parece. Pero bueno, os voy a dar algunos datitos de esta última encuesta, que son, yo creo que interesantes, en donde hemos encontrado que 6 de cada 10 personas dicen que al menos una vez al año han hablado de ciencia e investigación con amigos y familiares. 6 de cada 10 han visto o escuchado programas de televisión o radio especializados en ciencia. 3 de cada 10 leen libros o revistas de divulgación científica. 3 de cada 10 visitan museos de ciencia y tecnología. 2 de cada 10 hacen actividades o participan en actividades de divulgación científica y solo 1 de cada 10 colabora voluntariamente en proyectos científicos en temas de investigación, recopilación de datos, de alguna forma en ciencia ciudadana. 66% de los encuestados creen que los beneficios de la ciencia y la tecnología son mayores que sus perjuicios. Un 20% cree que los beneficios y los perjuicios de la ciencia están más o menos equilibrados y un 4,9% creen que los perjuicios de la ciencia son mayores que los beneficios. Cuidadín. A la pregunta de ¿para qué es buena la ciencia? ¿Para qué sirve? ¿En qué mejora nuestra vida la ciencia? Mayoritariamente se dice que es para hacer frente a enfermedades y epidemias. Claro está, ¿no?
La segunda cosa para lo que la ciencia cree en los encuestados que sirve es para mejorar la calidad de vida social, para generar nuevos puestos de trabajo, para conservar el medio ambiente y la naturaleza, para aumentar las libertades individuales y para reducir las diferencias entre países ricos y pobres. Instituciones más valoradas. Bueno, no voy a daros los porcentajes porque están medidos en suma de mucha confianza, menos confianza, poca. Simplemente, el top en confianza son los hospitales, seguidos de las universidades. Después van los organismos públicos de investigación y a una distancia estratosférica los gobiernos y las administraciones públicas. En cuanto a las profesiones, la más valorada es médicos. Le siguen profesores, profesoras, científicos, científicas en tercer lugar. Ingenieros, jueces, empresarios, sociólogos, que por primera vez aparecen, periodistas, religiosos y a distancia estratosférica políticos. Por detrás de religiosos, en la misma lista donde están los científicos. Bueno, os doy este pequeño aperitivo para despertaros el interés en los resultados de la encuesta que se presentaremos en muy poco tiempo. El otro documento, informe que también presentamos cada año es Tendencias. No os voy a poner el vídeo porque no quiero alargarme más, pero el primer informe Tendencias lo presentamos el año pasado sobre investigación en el entorno de COVID. Y este informe es especialmente, desde mi punto de vista, valioso porque parte siempre de la perspectiva social, siempre parte de la percepción social sobre ese tema, a partir de lo cual investigamos y analizamos la producción científica, cómo se ha comportado el mundo de la empresa, es decir, todo lo que sería la cuádruple hélice, pero siempre partiendo de la percepción social. Este segundo informe, que sí presentaremos en Valencia, porque en Valencia ha obtenido el sello de Capital Europea Verde. Este informe va de energías verdes. Entonces partimos de la percepción sobre este tema, ¿no? Como breve avance de los resultados de este informe, os diré muy brevemente que las grandes preocupaciones de la sociedad española relacionadas con la energía son la subida del precio y la escasez. O sea, no lo que contamine ni su sostenibilidad, Además, si bien la mayoría admite que debería hacer más de lo que ya hace para contribuir a la transición ecológica y frenar el cambio climático, solamente la mitad de los encuestados se ven capaces de reducir su uso de energía. Respecto a la parte científica, los científicos y científicas que hemos reunido coinciden en subrayar que la actual crisis energética ha reforzado el posicionamiento de España en Europa como potencia en fuente de energías renovables y seguras, principalmente eólica y solar, y por ello apremian a que España apueste por grandes inversiones en energías renovables. Queremos que este informe sea un informe de Science for Policy, de conminar a los poderes decisores a que tomen decisiones a partir de estos informes que elaboramos. Y desde el punto de vista empresarial, en este informe, España está como octavo, bueno, no es la parte empresarial, pero bueno, España es el octavo país del mundo en investigación en energías renovables, el octavo, medido por el número de publicaciones científicas y, en concreto, la investigación en bioenergía y biomasa es el área con mayor número de proyectos financiados a través de las convocatorias públicas de proyectos I+D+I. Y la oficina C, esta sí que los voy a poner el vídeo, para que entendáis un poco cómo ha sido este primer momento y sobre todo el impacto de la Oficina de Asesoramiento al Parlamento. Falta mucho explicar, si queréis dudas sobre cuál es el método, la metodología de cómo se escogen estos informes o cómo se realizan, pues lo puedo comentar más aparte, ¿no? Para no alargar más. Estoy acabando, de hecho voy a acabar aquí, aunque tengo algo más, pero lo voy a dejar, que es la importancia que, no solo para nosotros, sino yo creo para en general, todo tipo de proyectos, la importancia de las alianzas, ¿no? La importancia de encontrar, situar cuáles son esos agentes que están haciendo esas cosas y poder trabajar con ellos, porque la suma siempre multiplica, ¿no? Aunque no sea nada matemático esto que acabo de decir.
Ejemplos de alianzas, uno, el que hemos hecho con Radio Televisión Española para la coproducción de 2 series, la serie Ciencia Maps, que es una serie sobre las infraestructuras científico-técnicas singulares, que son esas cosas carísimas y que tenemos en España, que hay muchísimas y que además se invierte mucho dinero en esas infraestructuras, son únicas en el mundo y hay investigadores de todo el planeta que vienen a esos lugares. En Barcelona hay 2, una es el BSC y otra es el Alba Sincrotrón. Y hemos hecho 5 capítulos con Atapuerca, el Instituto Astrofísico de Canarias y con algunas más que os pongo. Esto es muy breve, es simplemente un pequeño tráiler. Lo de alianzas que nos permiten generar contenidos para públicos diferentes, nuevos, buscar públicos no especialmente interesados en la ciencia a priori, pero que mediante productos con unos lenguajes distintos, en plataformas más adecuadas. En este caso son capítulos de 15 minutos. Habéis escuchado la voz, ¿no? De la narración. Es Nikki García la que pone voz a Google Maps. Por eso se llama Ciencia Maps. Es un guiño así como más millennial. La otra, el año de las emociones, esta sí que es mucho más, esta ya es centennial, es explicar las emociones no desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista sociológico, filosófico y histórico, que también son ciencias. La Bienal de Barcelona, en nuestra colaboración con esta alianza con el Círculo de Bellas Artes y con el Ayuntamiento, es otro ejemplo. Y bueno, y lo dejo aquí porque Julia ya me va a matar. Entonces, lo dejo en sus manos si tenéis tiempo de preguntar o no, o lo hacemos ya después de manera informal, como queráis. Gracias. Moltes gràcies, Imma, interessantíssim tot el que explicaves. A més, moltes coses que connectaven molt amb les xerrades d'ahir, no? El tema d'indicadors, d'avaluació, de transferència. Anem supermalament de temps, però ara reajustem una mica tot. Segur que acabem esmorzant una mica menys, no passa res. Jo crec que seria interessant, encara que sigui molt ràpid, si podem recollir algunes preguntes que contestis. I jo volia, ja que tenim aquí en Jordi Mas, director de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, que és una mica una institució similar, no? Clar. Si ens vols explicar en un minut, Jordi, alguns projectes que teniu de la Fundació? Gràcies. Aquí mateix, no? Bàsicament, i també aprofitaré una mica la presentació de la Imma, perquè jo crec que s'han dit coses molt interessants. Jo crec que també, i posat una mica al marc tot el que jo crec que fem tots plegats, en definitiva, en el fons, clar, el nostre client, el nostre beneficiari final, el nostre objectiu final, sempre pensem que ha de ser aquest ciutadà més ben informat científicament, més culte, més conscient del mètode científic, amb més accés a la ciència, al coneixement. Clar, en definitiva, aquest ciutadà és un ciutadà amb més capacitat, amb més criteri, amb més capacitat de decisió, més lliure, més democràtic. En definitiva, una mica el que volem pels nostres legisladors, pels nostres parlamentaris que es basin en l'evidència quan fan una llei que ens implica, també jo crec que un ciutadà culte i amb informació científica suficient ha de tenir un comportament i una actuació social més basada en l'evidència. També volia fer un petit comentari amb això, una mica també explicant coses que fem a la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. Jo me'n recordo que el 1995, quan ja començàvem a pensar què podia ser la Setmana de la Ciència, ens basàvem molt amb la ciència que hi havia a les ciutats o als pobles o als municipis, i en definitiva buscàvem el rol d'aquestes petites entitats, d'aquestes associacions, d'aquests petits museus, òbviament també de les universitats i els centres de recerca, però hi ha una infinitat de petites organitzacions a Catalunya on hi ha moltíssima ciència i bàsicament el que es tractava era de fer-ho evident i de fer-ho visible. Probablement aquesta entitat que fa 30 anys, aquesta associació, ara, en 1995 pràcticament no havia internet o havia molt poc. Clar, ara, 30 anys després, el ciutadà acaba sent l'agent científic real. Per tant, l'aparició de la ciència ciutadana
ens està mostrant que el ciutadà és científic i, per tant, el tenim com a referent amb tot això. Nosaltres, en aquest aspecte, també volem, amb diferents programes, intentar incidir en que el municipi, l'Ajuntament, la ciutat en si, s'interessi i, òbviament, posi com a agenda dintre de la seva política, de la seva actuació, la ciència i la divulgació científica com a aspecte essencial des del punt de vista també del desenvolupament del municipi, de les polítiques de desenvolupament pròpies del municipi. Res més, ara hem fet, si voleu que us posi un petit exemple, ara hem fet una petiteta campanya amb això de les ciutats Einstein, hem senzillament reconegut o hem fet una petita campanya de promoció de les ciutats que van acollir Einstein fa 100 anys quan va venir aquí a Catalunya. I pensant una mica i agafant una mica aquest fil, clar, ens donem compte que en aquell moment, aquella etapa, aquella època, finals del 18, començaments del 19, a Catalunya havia, jo crec, una efervescència molt important a nivell institucional de la importància del coneixement, de la recerca, del saber, i en aquell moment la Mancomunitat mateixa va convidar Einstein a venir a Catalunya. El mateix president de la Mancomunitat el va portar per diferents llocs. Jo no sé si això, quasi a tall de reflexió, si ara passaria. No sé si ara, jo me'n recordo quan va venir Stephen Gould aquí a Barcelona, no em sona que el portéssim enlloc, o va venir el James Lovelock, és a dir, no sé si realment ara aquestes figures científiques, en un entorn probablement tan saturat d'altres coses, tenen el ressò probablement que mereixen. Vaja, no, gràcies, Júlia, només era un petit comentari. Gràcies. Doncs recollim, encara que sí, molt ràpidament, si teniu algun comentari o alguna pregunta. Sí, ja n'hi ha. Hola, bon dia, gràcies per la presentació. Dues coses breus. Una dels indicadors. M'han sobtat les xifres respecte a les visites anuals, exposicions o centres de temàtica científica, i em recordava alguna lectura recent sobre, per exemple, les hores que la gent declara o diu que treballa a la setmana o que veu la televisió a la setmana, diu una cosa i amb els medidors objectius surt molt més baix. I ho dic perquè a l'hora amb la plataforma d'indicadors també és important tenir sempre els dos paràmetres, un més objectiu i un que parteixi de la subjectivitat. I després ahir també comentar que al darrer taller Núria Terribas va mencionar que ella és vicepresidenta del comitè de bioètica, que no se'ls havia consultat en el període més agut de la pandèmia respecte als reptes que suposaven certes mesures. I era simplement veure fins quin punt es correspon també des de la perspectiva del CSIC. No sé si hi ha alguna altra pregunta o comentari. Després tindrem més temps, amb més calma, i també poden tornar a sortir preguntes, si no. Bueno, molt breument, respecte al tema de la... Sempre queden disciplines fora dels temes. Quan abordem un tema tan complex i tan ample i tan... Sí, complexa seria la paraula, com el canvi climàtic o la ciutat i la salut dels ciutadans. Són temes que sempre necessiten de l'ambició de disciplines molt variades i sempre ens deixarem alguna. Això és així. Respecte al tema de la pandèmia, no va haver un comitè d'assessorament científic real en cap moment al llarg ni de la pandèmia, ni del confinament, ni del temps de la desescalada, aquell temps en què la ciència és el que havia de donar les indicacions de quan, com, en quines situacions, com protegir-se. No va haver realment una organització formal d'assessorament. I de fet,
els mitjans de comunicació també demanaven l'opinió a experts que no eren ni els que corresponien a cada situació, no? I després hi havia friquis també de la ciència, gent que sortia a parlar de coses que no sap o que vaticinava especulativament coses absolutament increïbles, no? Per tal d'agafar un protagonisme o un prestigi, no? És a dir, mal, o sigui, mal. I respecte a l'altra pregunta sobre l'enquesta, efectivament, tots els que fem enquestes en determinats espais sabem que hi ha el vot oculto i el vot de prestigi. Jo veo documentales en la 2 constantemente. I això és un tema que s'ha de considerar, també, que hi ha una autoimatge molt millor, tenim una imatge millor de nosaltres mateixos que la que realment és, quan ens pregunten per coses que determinen unes pràctiques més o menys recomanables o no recomanables. Ho tenim en compte també en aquesta situació. I també he de dir-te una cosa, tenim una creença, una idea, jo crec que errònia, de que la gent no s'informa. També pensem que en general la gent no li interessa la ciència, no llegeix llibres, i després els números no són així. De fet, després resulta que hi ha molta més gent que llegeix de la que ens sembla. És a dir, hi ha aquestes dues coses al mateix temps, i això les enquestes no les detecten del tot bé, en general. I si pensem en política, entre el que diu una enquesta i el que la gent fa és molt diferent. Per tant, no sempre es diu, no sempre estem alineats entre el que pensem, diem i fem. Doncs ara sí, acabem amb aquesta primera ponència del matí. Moltíssimes gràcies, Imma, i moltíssimes gràcies a la FECIT per estar en aquestes jornades. Segur que trobarem més projectes per treballar conjuntament. I passem ràpidament al primer taller del matí, que és el de Ciència Ciutadana i Living Labs.